Bueno, entonces, repitiendo, estamos viendo el tema del contexto económico como un insumo para las decisiones en cuanto a la viabilidad de los proyectos. Decíamos que la principal medición en cuanto al desempeño de la economía, pues es el Producto Interno Bruto, y este Producto Interno Bruto, que lo mide el INEGI, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, normalmente lo estamos viendo en su comparación contra el mismo trimestre del año anterior. Aquí pueden ver el 18,7% que veíamos en la nota previa del periódico El Economista. Pero, como ya lo decía también alguno de ustedes, no a todos los sectores les va por igual. Y entonces resulta que en este segundo trimestre de 2020, las actividades primarias tuvieron una variación de solo menos 0,2 en comparado con el segundo trimestre de 2019. Es decir, prácticamente la producción de las actividades primarias fue igual a la del año pasado. Y las mayores afectaciones estuvieron en las actividades secundarias, que cayeron 25,7%. ¿Quién me dice qué tipo de actividades son las que están en actividades primarias y cuáles son las que tenemos en actividades secundarias? En primaria son, pues como dice el nombre, me parece que las materias primas, y en la secundaria serían la comercialización ya de los productos, si no me equivoco. Ok, ¿alguien más? Concuerdo con él, pero además me acuerdo que las terciarias era como que los servicios que se pueden brindar. Sí, básicamente las actividades terciarias son servicios. Actividades primarias, bueno, pues son materias primas, y estamos hablando fundamentalmente de producción agrícola y de minería, ¿no? O sea, son las materias primas en su estado natural, o sea, las actividades de extracción. Y dentro de las actividades secundarias, bueno, conviene a puntualizar que estamos hablando sobre todo de industria, ¿no? O sea, la transformación de esas materias primas está dentro de las actividades secundarias, y ya la puesta a disposición del consumidor final está en las actividades terciarias, que son comercio y servicios. Entonces, bueno, las mayores afectaciones estuvieron en las actividades secundarias, justo porque pues hubo la orden de parar la producción en un gran número de industrias, y se habló de las actividades esenciales, en las que por un lado pues justo está la producción de alimentos, y por otro lado pues su comercialización hacia los consumidores finales, o sea, bueno, a nosotros que vivimos en las ciudades, y que esa actividad de comercialización está reflejada aquí dentro del grupo de actividades terciarias. Entonces, bueno, pues quienes en este momento desarrollan su actividad económica dentro del sector de las actividades primarias, en comparación a el cómo les había ido el año pasado, pues no tuvieron mayores cambios. Y del lado de la actividad comercial, pues sí, o sea, aún y cuando buena parte de las actividades comerciales se les pidió cerrar, pues otras tantas, y pensemos concretamente en los supermercados o en cualquier mercado de barrio, pues tenía que seguir operando, porque pues, uno de los insumos fundamentales para seguir subsistiendo, pues es la disponibilidad de alimentos, ¿no? Y bueno, pues ahí de la mano con ello, otros tantos productos. Hace un momento ya también comentábamos de cuál es la relevancia de este comportamiento de la economía, porque nos da pauta de qué tanto va a valer la pena invertir en alguna actividad en particular. Cuando las actividades, o sea, si esta caída fuera sostenida en el tiempo, pues cuáles serían las posibilidades de que alguien se interesara en ampliar una planta industrial, pues serían limitadas, ¿no? Porque estaríamos hablando de que en el promedio están
operando a 3/4 partes de lo que lo hacían hace un año, y eso pues da un margen para que pudieran incrementar su producción, pero sin tener que incrementar su capacidad instalada, que son conceptos que vamos a ver más adelante. Nada más que esto de la capacidad instalada pues tiene que ver justo con las obras que se hacen para pues dar soporte a esa capacidad instalada. Entonces, por otro lado, tenemos otra fuente de información que es el Banco de México, en el que uno de los productos de información que genera es este de las expectativas de los especialistas en economía del sector privado, en las que les preguntan a este conjunto de especialistas, fundamentalmente bancos y casas de bolsa o consultores, ¿qué esperan que suceda con la economía durante el año y para el próximo año? Y entonces, es una medición que se realiza mensualmente. El último disponible en este momento es de agosto 2020. Y ahí dicen, bueno, pues este año, después de haber caído 18.7 en el segundo trimestre, y que seguramente este tercer trimestre también será negativo, pues la expectativa es que el año se cierre en promedio cerca del 10, con una caída del 10%, y que para el próximo año pues empiece a haber una recuperación que sería del orden del 3%, ¿no? Si se fijan, entre julio y agosto, pues hay una ligera mejoría en las expectativas de que ni cae tanto y crece un poco más para el próximo año. Claro, pues si se fijan, son números pues relativamente pequeñas las diferencias, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Bien. Entonces, este es en relación a nuestros proyectos de inversión, pues ante una caída de este tamaño del Producto Interno Bruto, ¿cuál sería la expectativa en cuanto a nuevas inversiones a realizarse en este momento? A ver, algún comentario. O sea, si estamos diciendo que la actividad económica se va a contraer, entonces, ¿qué podríamos esperar en cuanto a la realización de nuevas inversiones? Pues va a ser baja, ¿no, profesor? Por decir el simple hecho de la industria de la construcción, no ha Ok. reportado igual últimamente buenas cifras. Entonces me imagino que eso a los inversionistas no les está llamando la atención invertir en alguna constructora, por tomar algún ejemplo. Sí, como empresas constructoras, pues nuestra actividad, si nos asumimos como empresa constructora, es justamente realizar las construcciones de esa infraestructura, sea para uso público o para uso privado. Pero cuando no va a haber una demanda que justifique la construcción de esa infraestructura, pues entonces la actividad en particular de la industria de la construcción, la expectativa es que fuera hacia la baja, ¿no? Y entonces la recuperación pues tendría que venir más bien hacia el próximo año. En algún otro momento voy a hacer referencia a estas otras expectativas. Por lo pronto seguimos adelante con esta del Producto Interno Bruto, quedándonos ya con la idea de que al existir un crecimiento en la demanda, entonces hay un incentivo para realizar mayores inversiones, porque ese incremento en la demanda a la vez tendrá que ser alcanzado en algún otro momento por un incremento en la oferta, ¿no? Y para dar ese incremento en la oferta, pues se necesita infraestructura que permita ampliar la oferta. Estas gráficas, que siguen siendo gráficas de INEGI, nos muestran la evolución del Producto Interno Bruto
desde el 2008, ¿no? Si nos fuéramos a ver la serie, bueno, nos vamos a ir un poco más hacia atrás, pero pues lo que vemos es cómo viene creciendo. Aquí lo que la cifra de estos 15 millones de millones, o sea, 15 billones de pesos, a precios del 2013, más adelante nos quedará claro por qué se dice que es a precios de 2013. Este es el monto del Producto Interno Bruto. Hay por ahí otro número que es el Producto Interno Bruto a precios corrientes y que, bueno, pues anda por ahí para el segundo trimestre por ahí de los 20 millones de millones o 20 billones, y que sería la suma de los bienes y servicios producidos en ese periodo. De este lado derecho se nos muestra las variaciones, que son variaciones anuales, y fíjense cómo, bueno, desde 1994, y fíjense cómo pues la economía tiene estos ciclos en las que de pronto, por una u otra razón, baja, luego sube, luego baja y tiene algún crecimiento débil, llega otro momento de crisis y se contrae, vuelve a subir, perdón. Y pues ahora estamos aquí, en el 2020, donde tenemos esta caída, que como lo decía el título, pues es una caída que no había tenido precedentes. En 1995, muchos de ustedes todavía ni siquiera nacían, pues ahí han de haber ya escuchado del el error de diciembre, ¿no? En un periodo de cambio de gobierno, hubo un conjunto de decisiones económicas que se tradujeron en una crisis económica importante en el año del 95, pero que luego fue seguida por años de crecimiento importante. Y luego tenemos un periodo en el que se crece a tasas relativamente modestas. Viene 2009, y en 2009 pues ahí sí seguro que ya escucharon no solo de la epidemia que tuvimos en aquel tiempo, sino sobre todo de la crisis financiera internacional que se detonó en ese año y que propició también una caída importante en la actividad económica. Fíjense cómo son dos fenómenos distintos, ¿no? O sea, en 2009 estamos hablando de factores en la economía mundial. En el 95, en buena medida, son errores en la conducción económica interna. Y en este año, pues, algunas deficiencias que ya venían mostrándose en 2019 se acentúan muy dramáticamente con la llegada del COVID y la cuarentena. Profesor, Sí. ¿qué significa la P en 2018 y 2019 y la PR en 2020? Se refiere a que son datos preliminares y, bueno, luego tienen pequeñas variaciones una vez que terminan de cerrar cifras. Ok, gracias. Sí, Yoxan. Profesor, ¿qué relación guarda? Porque digo, desde el 2008 tenemos aquí la gráfica y la de al lado desde el 95, pero sin embargo nuestro Producto Interno Bruto ha crecido, al menos lo que reportan, pero nuestra moneda se ha devaluado desde el 2008 a casi la mitad en comparación con el dólar. ¿Guarda alguna relación o por qué ellos que también cuando aumentan su Producto Interno Bruto, su moneda se hace más fuerte? ¿Por qué nosotros no pasa eso? Mira, o sea, sí es un fenómeno que tiene relación, pero no es una relación directa en la que puedas hablar que necesariamente cuando crece la economía, entonces se devalúa, o a la inversa, que crece y entonces no se devalúa. Fundamentalmente el precio del dólar, y lo vamos a comentar con mayor detalle en la siguiente clase y más a lo largo del semestre, tiene que ver con los flujos de divisas, ¿no? Es decir, con la oferta y demanda de dólares. ¿Cuáles son las fuentes de entrada de dólares que tiene el país? Bueno, por un lado, lo que vende hacia el extranjero, o sea, sus exportaciones. En algún tiempo
muy marcadamente las exportaciones petroleras, cada vez menos, cada vez los ingresos por exportaciones están asociados a otro tipo de bienes. Los ingresos que tienen dólares derivados de las famosas remesas, ¿no? De los mexicanos que trabajan fuera, pero que envían dinero hacia México. Esa es una fuente importante de recursos. Y los recursos que entran por financiamiento, es decir, de inversionistas extranjeros que deciden venir a realizar inversiones a México con dinero que traen desde fuera. Esas son las entradas de dinero. Entonces, cuando hay muchas entradas de recursos, pues eso va a propiciar vamos a ponerlo entre comillas, abaratamiento de las monedas extranjeras, o en particular del dólar, pero sucede igual a la inversa. Hay momentos en que hay menos exportaciones o menos ingresos por exportaciones y, por ejemplo, en estos últimos meses habrán escuchado de que hubo días en que el precio del petróleo era negativo, y eso quiere decir que hubo unos días en los que lo que se entregó de petróleo se entregó prácticamente gratis, y entonces no hubo ingresos, o bueno, fueron muy disminuidos. Hay una contracción en la demanda de determinados productos de exportación, también asociado a este fenómeno de la cuarentena, que es un fenómeno mundial, y entonces ahí también se reducen los ingresos de divisas. Y de pronto los inversionistas internacionales, pues atemorizados por las perspectivas económicas, también deciden retirar sus recursos, es decir, que lo que tenían invertido en México buscan retirarlo, y entonces hay una demanda de dólares para poder sacar ese dinero del país, y eso propicia momentos en los que el precio del dólar en relación al peso se incrementa. Y bueno, pues tuvimos momentos en que me parece casi los 26 pesos se llegó a cotizar el dólar, y que hoy estamos por ahí de los 22 pesos. Entonces, aunque sí hay relación, ¿no? Porque esas expectativas que propician los flujos económicos tienen mucho que ver con la actividad económica, no es una relación directa en la que podamos establecer una ecuación en la que a mayor o menor movimiento del PIB necesariamente se tenga un mayor o menor precio del dólar. ¿De acuerdo? Lo vamos a ir viendo, va a ir quedando más claro en el camino. Quedémonos por lo pronto con que no es una relación directa. Y bueno, decíamos, estas variaciones en la actividad económica nos van a propiciar también variaciones en las decisiones de inversión. Y hay concretamente un indicador que es el de inversión fija bruta, que se refiere a las inversiones que realizan tanto el gobierno como las empresas, y que fundamentalmente se cuantifican en lo que va para construcción, es decir, sea construcción de vivienda, que sería la construcción residencial, o la construcción de infraestructura o de edificaciones comerciales, y entonces es la construcción no residencial, o bien la inversión en maquinaria y equipo. Y esa maquinaria y equipo, pues, que es de o bien origen nacional o importado. Entonces, ¿qué pasó con la inversión en los meses recientes? Pues justo derivado de la contracción en la actividad económica y más concretamente de las restricciones a la actividad económica impuestas por la emergencia sanitaria, pues hubo una caída muy significativa en la inversión, es decir, al pararse las obras, es inversión que no se está realizando, y que el momento en el que se vuelve a permitir la reactivación de las obras, bueno, pues tiene este crecimiento. Solo que, si se fijan, no solo es el fenómeno de la cuarentena, sino que traíamos un fenómeno que viene
desde mediados de 2018, en los que de forma sostenida baja o venía bajando la inversión. Cuando lo vemos en comparación, aquí las comparaciones son mensuales, este es un indicador que tiene actualización mensual. Cuando se compara contra el mismo periodo del año pasado, pues resulta que esta inversión disminuyó en un 25.2%, pero de nuevo, no en todos los segmentos de inversión el comportamiento fue igual. Si se fijan, aunque todos fueron negativos, pues lo que se refiere a la importación de maquinaria y equipo, esa solo se contrajo 7.9%, mientras que la inversión en equipo de transporte fabricado en México tuvo una caída del 41%. Y claro, bueno, parecido en el caso de los importados. Si hay restricciones a la producción, pues no hace sentido que en ese mismo momento vaya yo a comprar un equipo de transporte que ni siquiera va a poder circular o que no va a tener mercancía que movilizar. Entonces, bueno, pues de este tamaño fueron las caídas en la inversión, aunque ya cuando vemos la variación respecto al mes inmediato anterior, estamos aquí hablando de mayo-junio, crece 20%. Y de nuevo, pues encabezada por los equipos de transporte. ¿Cuál creció menos? La no residencial, que quiere decir que a qué segmento de la inversión le está costando más trabajo reactivarse. O sea, el hecho de que entre mayo y junio esta construcción no residencial solo creció 4.1%, ¿cómo se interpretaría? Perdón, profe, ¿podría repetir la pregunta? Decimos que cuando comparamos la inversión fija bruta en junio y su variación respecto a mayo, y vemos este conjunto de porcentajes, al poder desglosarlos, vemos que el que menos creció, o sea, solo creció 4.1%, fue el rubro de construcción no residencial. Y bueno, la pregunta es, ¿cómo podríamos interpretar que esa construcción no residencial es la que menos creció? Pues principalmente la no residencial viene siendo la clase media y baja, ¿no? Y fueron los más afectados por esta pandemia porque perdieron su trabajo, pero los que vivían al día o los que eran comerciantes, pues disminuyó su... Fíjate que es ahí medio tramposo el nombre, porque... ¿No se refiere a toda la industria, todo lo que no es residencia, construcción que es? Sí, exactamente, ¿no? Era... Aquí, o sea, la denominación residencial no se refiere a que sea de clase socioeconómica alta, sino a que el uso es para residir, o sea, es un uso habitacional. Y no residencial se está refiriendo a las construcciones que son para uso no habitacional. Y entonces, les decía, dentro del no residencial están las obras de infraestructura o están las edificaciones comerciales. Cuando vemos que después de los 2 meses de cuarentena, la construcción no residencial es la que le cuesta más trabajo retomar el ritmo, pues en buena medida tiene que ver con las decisiones de inversión de las industrias, pero también del gobierno en cuanto a sus obras de infraestructura. O sea, el hecho de que haya tocado fondo y se recupere solo en un pequeño porcentaje respecto de lo que está perdiendo comparado con el año pasado, pues lo que indica es que al menos en ese primer mes
de la salida de cuarentena, el retomar el ritmo de actividad le está costando trabajo, ¿no? Y de ahí que mucho se discuta de las decisiones que se podrían o que se debieran estar tomando para acelerar la reactivación de la economía. O sea, en algún momento, por pura inercia, va a subir, pero el qué tan rápido suba tiene implicaciones para el resto de la economía, para el resto del país. Por ejemplo, ¿qué tipo de implicaciones vienen a sus mentes que puede tener el que se invierta más o que se invierta menos? Políticas, A ver, un ejemplo. Digo, no estoy buscando tanto implicaciones políticas, o sea, sí las tiene, pero bueno, como comentemos el punto. Yo prefería políticas como para reducir impuestos a inversionistas, para que sea más atractivo para ellos venir a invertir aquí al país. Ok, esa puede ser, en efecto, una de las decisiones que podrían tomarse para tratar de incentivar la inversión, ¿no? En momentos en los que se contrae de esta forma la actividad económica, pues lo que algunos recomendarían se debiera de buscar es promover acciones que aceleren esa recuperación. Entonces, una forma de acelerar esa recuperación sería diciéndoles a los inversionistas, aprovecha este momento porque te va a costar menos. ¿Por qué te va a costar menos? Pues porque te voy a cobrar menos impuestos. Esa podría ser una forma. Ahora, lo que pasa es que eso tiene también algunos inconvenientes, porque al momento de tomar una decisión de ese tipo, como gobierno, te estás privando de los ingresos que te generan esos impuestos. Entonces, ahí ese es un juego en el que se tiene que tratar de valorar, a ver qué me conviene más. El seguir cobrando lo que venía cobrando como porcentaje, aunque sea sobre una base menor, o cobrar menos como porcentaje, pero sobre una base mayor. Y entonces, bueno, pues es un poco decisiones de bolita de cristal, ¿no? Porque no necesariamente lo que ofrezcas como incentivos se va a traducir en lo inmediato en un incremento en la inversión. ¿Algún otro comentario? Disculpe, eso va ligado como cuando los bancos reducen sus tasas de interés para incentivar el consumo y así incentivar la economía. Gracias, Ricardo. Ese tema de las tasas de interés lo vamos a ver con mucho detalle el próximo jueves, pero sí, o sea, sí tiene que, ese elemento sí está muy estrechamente ligado. El costo del dinero, del financiamiento, con las decisiones de inversión, ¿no? Entonces, ¿qué me incentiva a invertir? Bueno, pues que me sea más barato, no porque me cobren menos impuestos, sino porque el financiamiento me cueste menos, ¿no? Y sí, lo vamos a ver con mucho detalle en la siguiente sesión el jueves. ¿Algún otro efecto de la actividad económica que alguien quiera comentar? ¿El empleo podría ser? De acuerdo, Mauricio. Sí, justo una de las implicaciones más importantes de la actividad económica es el del empleo. ¿Por qué nos interesa el crecimiento económico? Pues sobre todo nos interesa, y estoy hablando en el general del país, pero también en lo particular de nuestra profesión, porque la actividad económica, en la medida en la que aumenta, pues también va a aumentar el número de personas ocupadas. Es decir, si aumenta la actividad económica, entonces se necesitan más personas que se encarguen de realizar esos procesos de producción, y si hay más personas ocupadas, entonces hay más salarios que se cobran,
y si hay más salarios que se cobran, entonces hay más bienes y productos, productos y servicios que se demandan, y entonces el salario se vuelve el motor de la economía porque es, en buena medida, el que da soporte a la demanda, por lo menos al interior del país. Podríamos pensar que todo se exporta, y entonces, bueno, pues que otros sean los que pidan esos bienes o servicios, pero al interior del país también es un componente muy importante en las perspectivas que puede tener la actividad económica, porque en la medida en la que existe el empleo y que se cobren los sueldos, pues también se está propiciando el crecimiento de la actividad económica al, pues, justo aumentar los recursos disponibles para realizar compras. Entonces, están estas dos gráficas, sigue siendo información de INEGI, en donde mes a mes se realiza esta encuesta nacional de ocupación y empleo, que también tuvo sus variantes durante el periodo de cuarentena, ¿no? Y se dejó de hacer de la forma habitual, se implementaron ahí algunas alternativas, pero bueno, presento dos indicadores que se desprenden de ese instrumento del INEGI. Por un lado, la tasa de subocupación. ¿Alguien ha escuchado sobre esto de la subocupación? ¿De qué se trata? No. ¿O a qué le suena? Diana. Y eso porque se activó tu... Según yo, la desocupación son las personas que no tienen empleo, pero que lo están buscando, ¿no? O sea, que no tienen una actividad que les genere dinero. Ok, no exactamente. Ese que menciona Sergio sería la de desocupación, ¿no? Las personas que no tienen ingresos, pero que están buscándolos, son personas que están desocupadas. Entonces, una forma de ver ese fenómeno es como porcentaje del total de personas económicamente activas. Y vean esta serie que viene desde el 2006. Y bueno, pues aquí este último dato creo que es marzo. Pues se ve como un porcentaje de ese total de población económicamente activa. Y vean cómo en un evento como el de la crisis financiera internacional en 2009, cómo se dispara la desocupación. Pasa de menos del 4 a cerca del 6% de la población económicamente activa que pierde su fuente de empleo y luego tarda mucho tiempo en irse recuperando. Aquí, estos últimos datos son, pues aquí lo ven, a marzo era el 3.5% estaba desocupado. Aquí, cuando esté en la actualización de los datos, pues se va a ver un cambio muy importante derivado de la cuarentena y su efecto sobre la ocupación y el empleo. En tanto, hablar de la subocupación se refiere a personas que sí tienen un ingreso, pero que el tiempo que ocupan en generar ese ingreso no corresponde al de una jornada de tiempo completo, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros como profesionistas estamos trabajando por nuestra cuenta, pero no encontramos suficientes proyectos, y entonces solo estamos trabajando algunas horas al día, caemos en esa categoría de subocupación, porque podríamos estar trabajando más, pero no encontramos en dónde trabajar más tiempo. Y de nuevo, fíjense cómo en eventos de crisis se dispara la subocupación. O sea, ¿qué pasa? No solo hay quienes pierden el empleo, o algunos de los que pierden el empleo, su opción es pues tomar ocupaciones de medio tiempo, o quienes estaban empleados de tiempo completo les dicen, pues ahorita la opción es trabajar solo medio tiempo. Y eso pues se pasa a esta categoría de estar subocupado. Y fíjense cómo era un fenómeno que
aún no llegábamos a la cuarentena, a la emergencia sanitaria, y ya teníamos algunos meses en los que la subocupación venía creciendo. ¿Cómo podemos relacionar este fenómeno de la subocupación con la actividad económica? Bueno, pues en la lámina anterior veíamos que ya la inversión venía de bajada desde hace varios meses, y cuando esta inversión viene de bajada, pues está generando una menor demanda de empleo, y eso se traduce en este fenómeno de subocupación, ¿no? O sea, de nuevo, no es que haya una fórmula que directamente me lo convierta, pero son fenómenos que sí están relacionados. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. No. Bueno, entonces, me paso a la siguiente, que es el caso en particular de los trabajadores de la construcción, los que están afiliados al Seguro Social, ¿no? Tenemos este fenómeno de la informalidad muy marcado todavía dentro de la industria de la construcción, en la que muchas veces los trabajadores no están cotizando en el Seguro Social, aunque sí están trabajando. Pero bueno, de los que sí están afiliados, es la evolución que ha tenido ese número de trabajadores. Se muestra como primer dato de 1997, o sea, hace más de 20 años, había poco más de 600,000 trabajadores, y ahora que estamos en, este dato es a julio de 2020, está en 1,462,000. O sea, en ese lapso de poco más de 20 años, pues se ha multiplicado por ahí por 2.3, 2.4 el número de trabajadores de la construcción que están afiliados al Seguro Social, aunque es un máximo, pues fíjense cómo está aquí en algún momento del 2018, y que pues mucho tiene que ver con el cómo ha evolucionado la inversión. Al decaer la inversión, lo que tenemos es este comportamiento que ya viene a la baja y que se acentúa muy marcadamente con la cuarentena y la suspensión de las actividades en ese periodo. Ahora bien, vean cómo en otros momentos del tiempo, pues ese crecimiento muy limitado de la economía en el sector en particular de la construcción, pues se tradujo en que hubo varios años en los que simplemente no creció el empleo, ¿no? Estoy hablando aquí en particular de 2001 a 2005, vean cómo realmente es plano el comportamiento. Muy característico de nuestra industria, estos picos en forma de sierra. ¿Alguien me los puede explicar? Normalmente estos valles son en el mes de diciembre. Ya es cuando casi no hay obra en el gobierno. Exacto, porque funciona con presupuestos anuales, y entonces hay que entregar las obras antes del cierre de año, y bueno, pues ya también se nos junta con el tradicional Guadalupe Reyes, ¿no? Y entonces muchos de nuestros trabajadores pues están acostumbrados también a regresarse a sus localidades de origen, y este comportamiento es muy característico de la industria de la construcción. No se observa con esa nitidez en otros sectores, en lo que nos da idea de cómo funciona nuestra industria. Ahora bien, este desempeño de la economía, ya decimos, la actividad económica, el crecimiento de la actividad económica se convierte en un motor del crecimiento en la inversión, y la inversión pues está directamente asociada a la construcción de nuevas obras.
Y decíamos, en una coyuntura como la que tenemos actualmente, esas decisiones de invertir, pues pueden estar también asociadas a decisiones o incentivos que ofrezca el gobierno tratando de acelerar esa recuperación. Pero más allá del COVID, pues hay una serie de elementos que inciden en qué tan atractivo o no es un país para invertir. Y para tener una idea de por dónde andamos, hay un índice de competitividad global que elabora el Foro Económico Mundial y que tiene como propósito señalarle a los países que participan en el ejercicio en qué aspectos de su organización económica pueden realizar ajustes de modo tal que sean más atractivos para la inversión. Entonces, en el caso de México, estamos en el lugar 48 de 141. Este es la edición del 2019 que tiene datos, bueno, pues justo a 2019 y que comparado con 2018, pues implicó una caída de 2 lugares, pero que al analizarlos por rubros, pues podemos encontrar particularmente en donde de pronto se están viendo las fallas en comparación con lo que pasa en otros países. Bueno, si se fijan, o sea, entre más alto, los 100 puntos, sería lo mejor en cada uno de los rubros, ¿no? Entre más bajo es el puntaje, significa que son aspectos que pueden mejorar. Entonces, viendo la gráfica, ¿quién me comenta cuáles son los 2 elementos más débiles para la competitividad en México? La innovación. Ay, Okay. es que me alcanza. Ajá, la innovación y las instituciones, ¿no? ¿No? Entonces, en la innovación, pues en buena medida está esa vinculación entre la formación universitaria y el sector productivo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a encontrar como un común denominador en países que tienen una mayor competitividad? Pues que hay una vinculación mucho más estrecha entre los centros educativos y la planta productiva. Y por otro lado, también se vuelve un lastre para la competitividad la forma en la que están organizadas nuestras instituciones. En el caso, fíjense aquí abajo es el ranking, ¿no? El innovación, el puntaje es bajo, es un parámetro que es más exigente, ¿no? Porque los puntos son relativamente pocos, pero con todo estamos en el lugar 52. Pero en el caso de las instituciones, estamos en el lugar 98 de estos 141, también con un puntaje muy bajo. ¿Qué es lo que se evalúa aquí? Bueno, pues la forma en la que funcionan las instituciones del país, el qué tan confiables son sus procesos, y pues eso lo que da pauta es que hace falta mucho por mejorar en la forma en la que funciona la estructura administrativa del gobierno, de modo tal que realmente aliente a la inversión y a la competitividad. Profesor. Sí. Perdón, es que no, hace rato cuando estaba diciendo lo de las gráficas como que se pasmó y no entendí. ¿Qué significa, o sea, qué tan alto sea el puntaje de cada barra? Decíamos que para cada barra individual, entre más alta es mayor puntaje, ¿no? O sea, la escala es del 0 al 100, entonces lo mejor que podría tener son los 100 puntos. Y
bueno, en ese sentido, los aspectos que más limitan la competitividad del país, pues estarían, por un lado, el funcionamiento de las instituciones y por otro lado, la capacidad de innovación. Hay otro, y que es el en el que me quiero detener un poco más, que es el de la infraestructura, ¿no? En la medida en la que hay infraestructura que facilite la realización de las actividades productivas, pues el país va a tener mayores o menores posibilidades de crecer en el largo plazo, ¿no? O sea, el propósito de este índice es alentar el crecimiento de largo plazo. Entonces, ¿cómo se va a lograr un crecimiento en el largo plazo? Bueno, pues en la medida en la que la infraestructura facilite esas actividades productivas. Y bueno, tenemos un puntaje de 72 que implica ser el lugar 54 de la lista, ¿no? O sea, está por arriba del 48, que es nuestra posición global. Lo que nos da pauta de que nos hace falta trabajar un poco en infraestructura para alentar la competitividad. ¿Qué de infraestructura? Bueno, pues lo que mide este ejercicio son este conjunto de indicadores, ¿no? O sea, el puntaje en infraestructura, lo que dice es, a ver, por un lado, la infraestructura de transporte, y entonces mide la conectividad en carreteras, la calidad de las carreteras, ferrocarriles, la eficiencia de los ferrocarriles, la conectividad aérea, la eficiencia de los servicios aéreos y lo que tiene que ver con puertos, ¿no? Por un lado la conectividad y por otro lado la eficiencia de esos servicios. Y ese como primer rubro, la infraestructura de transporte, y segundo rubro, la infraestructura básica, que te sería agua y energía eléctrica, y entonces donde lo que se mide es la calidad del suministro eléctrico y la cobertura, y lo mismo en el caso del agua. Que es, de acuerdo a esta medición, y entendiendo que esta última columna son los lugares, ¿no? Si se fijan, cada una tiene su propia escala, pero bueno, al final se traducen en lugares dentro del ranking. ¿Cuáles serían de los aspectos que más mejoras necesita? Recordando que entre más alto el número, pues más lejos se está del lugar líder. ¿Serían la eficiencia de los servicios de transporte aéreo? La eficiencia de los servicios de transporte aéreo, que sí, que aquí ocupamos el lugar 80, ¿no? Y que en una escala de 1 al 7, pues tenemos 4.4. Después de la eficiencia de los servicios aéreos, ¿qué otro seguiría? Creo que es la eficiencia de suplir las necesidades eléctricas. ¿No? Que de hecho es un poco, o sea, de todos es el que está peor, ¿no? La calidad del suministro eléctrico, y que aquí lo que miden es el porcentaje de caídas, de pérdidas en la red eléctrica. Entonces, bueno, ¿qué tendría que hacer el país si da por bueno referente internacional? Pues claramente tiene que hacer por mejorar la eficiencia de su sistema eléctrico, ¿no? El nivel de pérdidas que tiene, pues es un nivel muy alto que lo coloca muy por debajo de otras economías, ¿no? Y bueno, pues también esto que ya comentaban, la eficiencia de los servicios de transporte aéreo, la infraestructura de ferrocarriles, pues fíjense cómo la densidad es comparativamente baja, y entonces eso también nos coloca en un lugar bajo en cuanto a competitividad
en ese rubro. Y en fin, este estudio del índice de competitividad internacional nos da pauta de cuáles son los aspectos en los que podría mejorar la infraestructura del país para propiciar o facilitar que el país tenga un crecimiento sostenido en el largo plazo. ¿Algún comentario o pregunta aquí? Natalia. Bueno, es que el semestre pasado investigué de eso y creo que con el año anterior, porque ahorita estamos en el número 48, pero creo que en el 2018 hicieron también estos índices de competitividad global Sí. y estábamos más altos. Ok. Pero creo que, bueno, el país tuvo como un mejor rendimiento, se podría decir, que el año pasado. Entonces, estos índices más bien demuestran que, o sea, en comparación de otros países, México no se ha desarrollado tanto. Exacto. Aquí lo que no hay que perder de vista es que es un estudio comparativo, ¿no? Entonces, nosotros podemos tener la idea de que lo que estamos haciendo está bien hecho y que ahí vamos bien, pero a la hora de que se pierden puntos en conforme a esta metodología, lo que quiere decir es que hay otros países que han hecho más por mejorar no solo su infraestructura, sino en general su entorno competitivo de una forma más rápida que la que lo hemos hecho nosotros, y por eso esos otros países se han posicionado mejor. Entonces, ¿por qué es relevante esto para las decisiones de inversión? Bueno, pues porque muchas veces las inversiones están en función de pensar en dónde tienes más posibilidades de éxito mi inversión. Y hay varios elementos que lo determinan. Pero bueno, si nos atenemos de entrada al promedio total, pues cuando vemos que nuestra inversión podría tener un entorno más competitivo si, ejemplo, decide instalarse en Chile que en México, pues de pronto ahí está la decisión, ¿no? Simplemente en estos parámetros de competitividad, alguien que está tratando de decidir en dónde invierte y que se fija en este índice, pues va a tener a la vista mayores incentivos para pensar en concretar su inversión en otro lugar, como por ejemplo podría ser Chile, ¿no? En fin, entonces, la evolución de este índice, o sea, si bien no es que sea una metodología infalible, sí es un parámetro, un referente de cómo nos estamos viendo en comparación a otros países, aun y cuando en el interior podamos tener la percepción o de que no vamos tan bien o de que vamos bien, o sea, cualquiera de las dos que sea, solo nos estamos viendo a nosotros mismos, pero cuando nos vemos en relación a otros países, pues tenemos la pauta de qué tanto están haciendo los demás. Y bueno, este rubro de infraestructura, pues nos toca directamente con pues lo que hacemos como ingenieros civiles. ¿Cuál sería el rubro, en principio, mejor evaluado conforme a esta metodología? ¿El acceso a la energía eléctrica? Sí, aquí lo está viendo en términos de cobertura, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí, prácticamente toda la población tiene acceso a energía eléctrica. Este 2 se repite en muchos otros países, ya no es el único. Aquí le falta una columna que dice cuál es el mejor. Y entonces, bueno, pues hay muchos que tienen todavía una, creo que su porcentaje es del 100%, ¿no? El nuestro es casi del 100% y en ese sentido cubre. Y después de este rubro de cobertura el acceso a electricidad, ¿cuál sería? La conectividad aérea. ¿No? Este indicador de conectividad aérea, pues de pronto pudiera parecer como sorprendente, pero en efecto es de los que le ayuda a parecer competitivo, ¿no? Cuando uno se mete a revisar cómo están construidos los indicadores, pues lo que tiene que ver esta conectividad aérea es una especie de densidad de las conexiones con otros países, ¿no? Entonces, bueno, pues a fin de cuentas
nuestra cercanía con Estados Unidos, ahí ayuda mucho a ubicarnos en las rutas de conexiones hacia otros países. Bien, así como está este índice de competitividad global, ahí está este otro de haciendo negocios. Este es un estudio que genera el Banco Mundial. Y lo que quiere mostrar es qué tan fácil es iniciar o qué tan fácil es invertir en un país en la lógica de hacer negocios. Y estos son los rubros que evalúan. Hay una evaluación global en donde el país en el que en principio es más fácil hacer negocios es Nueva Zelanda, seguido por Singapur, y bueno, así hasta ver Noruega y Suecia en los lugares 9 y 10, y México ocupa el lugar 60. Tenemos de vecino previo a Chile, y tantito antes a Italia, o después de nosotros seguiría Bulgaria. ¿Qué elementos integran esta evaluación? Bueno, pues está este rubro de apertura de un negocio y que tiene que ver un poco con lo que ya comentábamos en el otro indicador en cuanto a las instituciones, es decir, qué tan fácil es acudir a las instancias de gobierno responsables de dar permisos y la agilidad con la que responden. Bueno, pues cuando ocupamos el lugar 107, aquí en este momento no recuerdo cuántos son en total, pero bueno, pues son 107 y detrás de estos, de los que tenemos a la vista, pues solo está Bulgaria, ¿no? Está pues un referente claro de qué tan difícil de pronto es justo abrir un negocio por la serie de permisos y trabas que me ponen. Pero el que quisiera destacar es el manejo de los permisos de construcción, que tiene que ver pues en buena medida con nuestra actividad. Algunos de ustedes tal vez les toque trabajar en instancias públicas y que tienen algunas de las cuales pueden ser justo las autoridades encargadas de emitir estos permisos de construcción. Y bueno, pues en la ventanilla de pronto podría parecer que nuestro trabajo no es trascendente en el contexto económico, pero vean cómo según este indicador, en donde México en promedio es el lugar 60, pues después de las instituciones y la energía eléctrica, que ya los veíamos como aspectos débiles en el indicador previo, pues la parte de los permisos de construcción tampoco ayuda, ¿no? Las prácticas en muchas ventanillas de inventarse requisitos y de estar favoreciendo comportamientos poco éticos, pues termina por ser un obstáculo para la realización de negocios y luego entonces para la inversión. ¿Qué tendríamos que estar viendo? Bueno, pues ¿qué hacen países como Hong Kong o mismo Singapur o Nueva Zelanda? Fíjense cómo los tres estamos hablando de la zona de Asia, Oceanía, en donde en un lapso muy corto de tiempo han logrado modificar su forma de operar de modo tal que se han convertido en polos de atracción de las inversiones. Tal vez alguien haya visto por ahí algún video de Singapur. Es una imagen que muestra la evolución en los últimos 40 años, de ser un puerto prácticamente de pescadores y con pocas luces, a ser hoy una ciudad llena de rascacielos y que, bueno, pues se ve el crecimiento del consumo de energía como un referente del desarrollo de esa ciudad o de ese país. ¿Algún comentario, duda? Profesor, en cuanto a pago de impuestos, igual en el lugar que está México, ¿se refiere al pago íntegro de los impuestos o a que se lo pueden saltar o no cubrir la cuota del impuesto? Mira, dentro del documento podemos consultar con mucha claridad a qué se refiere,
Yo la idea que tengo, pero sin comprometerme a qué es exactamente eso, se refiere a la facilidad de pagar impuestos. Es decir, aquí tenemos que estar haciendo un montón de declaraciones, emitiendo facturas y demás, porque pues hay también una práctica de evadir impuestos que está muy arraigada. ¿Qué pasa en otros países? Pues que sus formas de pagar impuestos son muy sencillas, ¿no? O sea, básicamente uno al final del año dice, recibí tanto dinero y aquí están mis impuestos. Eso te genera un costo administrativo mucho menor. ¿Por qué lo pueden hacer así? Bueno, pues por un lado porque tienen esa cultura del pago de los impuestos, por otro lado porque sus mecanismos de fiscalización son mucho más robustos. Es decir, la integración de datos con la banca es mucho más clara y en ese sentido, pues no es tan fácil que alguien esconda ingresos, ¿no? Entonces, cuando a alguien se le ocurre en esos países esconder sus ingresos y lo cachan, pues le va muy mal. Entonces, los incentivos para no pagar impuestos son muy bajos y por otro lado, pues también hay una mayor conciencia en cuanto a la relevancia del pago de impuestos. Aquí, pues hemos estado en una dinámica en la que se duda mucho de lo que declaras y entonces por eso se ponen muchos controles. Y por otro lado, también es frecuente el buscar el cómo evadir impuestos. ¿Algún otro comentario? Gracias, profesor. Bueno, como tarea 2, y esta es una tarea para la siguiente semana, de estas fuentes de información que he estado comentando durante la sesión, están esas preguntas específicas y entonces, bueno, pues ustedes tendrán que echarse un clavado en las mismas para encontrar los datos que se les están pidiendo.